Amigos, bienvenidos a una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. Este día vamos a hablar de la importancia de la contabilidad en las contribuciones y estoy muy emocionada. Está acompañándonos hoy alguien a quien le aprecio mucho. Es un referente mío en cuestión de impuestos, casi mi sensei, el contador público certificado Emilio Ávila Muñoz, quien es el presidente de la Comisión Fiscal Regional este ejercicio. Emilio, bienvenido. Rocío, muchas gracias por esta invitación. Pues encantado de participar en la elaboración de esta cápsula y contribuir pues con un tema novedoso ahora que está de moda el nuevo formato de la declaración anual y pues encantado de participar con la Comisión Fiscal. Gracias, Emilio. Yo, antes de que entremos en materia, pues te quiero felicitar porque el mismo pajarito que me dijo de Pimentel me contó también de que tú estás terminando con mucho éxito tu doctorado en impuestos. Muchas felicidades. Gracias por regalarme de tu tiempo para este proyecto, porque sé que en esta temporada alta anda escaso el tiempo libre. Emilio, ¿puedes decirme qué es la contabilidad para efectos financieros y fiscales, por favor? Sí, mira, Rocío, es importante que cuando abordemos un tema, empecemos por su conceptualización y efectivamente pudiéramos referirnos al término de contabilidad desde el punto de vista financiero y también al término de contabilidad desde el punto de vista fiscal, donde sí encontramos una definición expresa de lo que es contabilidad es precisamente en las normas de información financiera. Pero, sin embargo, el Código Fiscal de la Federación no deja de desconocer esa terminología, aunque no la define expresamente en el Código Fiscal de la Federación. Y la norma de información financiera dice que la contabilidad, para empezar, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a la entidad y que producen, y aquí lo importante, que producen información de una manera sistemática y estructurada. Eso es lo que se conoce como información financiera. Luego, entonces, ¿qué podemos entender por contabilidad desde el punto de vista tributario? Como lo comentaba, no existe una definición expresa en el Código Fiscal de la Federación de lo que es contabilidad. Sin embargo, sí nos describe lo que es contabilidad y nos describe los elementos que integran la contabilidad. Luego, entonces, nosotros, con base en esa descripción de elementos de lo que integra la contabilidad, podríamos llegar a una definición. Y casualmente llegamos de manera coincidente a la misma definición que establece la norma de información financiera. La contabilidad para efectos tributarios, podemos decir entonces que son los registros de las operaciones que económicamente afectan a una entidad. Nada más que como uno de los usuarios de esta información financiera es precisamente la autoridad fiscal, pues obviamente que el objetivo de esa información financiera es para efectos recaudatorios. Si bien no tenemos una definición de lo que es contabilidad, sí podríamos llegar a concluir, de acuerdo a los elementos que señala el Código Fiscal de la Federación y que expresamente dice que se deberán de realizar los registros de las operaciones que realicen los contribuyentes, y cuando en las normas de información financiera se refiere a la técnica de registro de las operaciones, pudiéramos decir entonces que contabilidad para efectos tributarios es eso, ¿no? Una obligación de registrar las operaciones que generan información sistemática y estructurada para efectos recaudatorios. Sin que exista una definición, pudiéramos llegar a construir una propia definición. Creo, Emilio, que me conoces desde hace mucho tiempo y me has oído infinidad de veces decir que para mí la base de cualquier cálculo fiscal es una contabilidad bien hecha. Es una contabilidad en la que puedan tomar decisiones. Nosotros los contadores nos debemos a ella. Es una de las partes más importantes de nuestra carrera, la contabilidad, y nos debemos a ella. Y debemos de recordar siempre y en todo momento que si bien la hacemos nosotros, no es para nosotros. Y que debemos de hacerla con todos los elementos que ella debe de conllevar, porque se toman decisiones sobre ella, se hacen planeaciones sobre ella, se planean inversiones, se planean muchas cosas y es muy importante que la hagamos de forma correcta. Ahora bien, la autoridad está retomando el que presentemos contabilidad dentro de la declaración anual, cosa que antes no se hacía. Si bien se presentaba el balance, el estado de posición financiera y el estado de resultados, y de ahí partíamos hasta llegar a lo fiscal por medio de la conciliación, ahora nos está pidiendo 2 estados financieros más. ¿Cuál es el alcance
Emilio, ¿qué tiene el término contabilidad entonces en materia fiscal? Sí, mira, Rocío, antes de pasar a responder esta pregunta, quiero utilizar un término que te va a encantar, ¿no? Que es para entender lo que es la contabilidad. Así como el ADN molécula es para la célula, así la contabilidad es para la entidad. ¿Por qué? Porque en el ADN tenemos toda la información de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la contabilidad es toda la información que tiene de la entidad. Y eso lo ha entendido perfectamente el fisco y no está descubriendo el hilo negro, porque precisamente una de las características de la información financiera, que lo establece la misma norma de información financiera, es aquella información financiera estructurada y sistemáticamente generada que te permite evaluar el comportamiento económico financiero de la entidad. Entonces dice el fisco, bueno, la contabilidad, como bien lo comentabas, pues es la base para el cálculo de las contribuciones. Y ojo, digo contribuciones como generalidad, no impuestos, porque puede ser aplicable para seguridad social, para derechos, para impuestos, etcétera, ¿no? Pero el alcance que le da el Código Fiscal de la Federación a la contabilidad no solamente se limita a los registros contables, sino también a los libros, a los sistemas, a los papeles de trabajo, a los estados de cuenta, a las cuentas especiales que se podrían llevar en las empresas, a los libros y registros sociales, a los inventarios, a su método de evaluación, a toda la documentación comprobatoria, ¿no? Y aquí quiero precisar algo en relación a la documentación comprobatoria, cuando las normas de información financiera, que la documentación comprobatoria es aquella información que amplía el origen y significado de la información financiera. Entonces, claro que el fisco ha entendido esto y dice, bueno, la contabilidad, si bien no te la defino para no acotarla, sí te la describo, ¿no? Te la describo en una lista de elementos. O sea, y eso es lo interesante del Código Fiscal de la Federación, que no hace una definición, sino hace una descripción de los elementos que forman parte de la contabilidad. Y de ahí, pues, establece que deben de reunir dos características, principalmente la contabilidad, de cuál es el alcance, donde ya vimos estos elementos, son mucha documentación, muchos libros, muchos registros especiales, pero también dice de cómo se deben de registrar estas operaciones. Y aquí viene algo interesante que define el Código Fiscal de la Federación y que es coincidente con las normas de información financiera. Fíjate que dice, los registros de las operaciones deberán ser analíticos, descriptivos y además con la posibilidad de generar estados financieros, y los voy a resumir básicos, ¿no? El estado de la situación financiera, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable, así lo define, ¿verdad? Y el estado de origen y aplicación. Así lo define, aunque estamos hablando del flujo efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Entonces, quiere decir que la autoridad pues no se está alejando de lo que la misma información financiera ha definido dentro de estos alcances de la contabilidad, tanto en sus elementos como en su alcance y en cuanto a cómo se deben de registrar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cuando en el Código Fiscal de la Federación dice deben ser analíticos y descriptivos. ¿Esto qué significa? Que el registro, el libro diario, pues es como el diario de cualquier persona, ¿no? El diario donde voy describiendo lo que me va pasando día a día. Esa es la contabilidad. Cuando dice debe ser descriptivo y analítico. ¿Sabes qué diario? Hoy platiqué con Rocío, vino a hablar de lo que es contabilidad. Bueno, pues esa es una descripción de lo que pasó, ¿no? Y eso es precisamente, de una manera metafórica, de lo que debemos de entender como contabilidad para efectos tributarios. Y eso nos pudiera solucionar muchos problemas. Uno de los fenómenos que se dan hoy en día en materia tributaria es la famosa materialidad. Y la famosa materialidad a veces como que no sabemos cómo aterrizarla, pero es precisamente cuando nosotros materializamos nuestros pensamientos. Si en la contabilidad me dicen que debemos de contar con contratos como uno de los elementos de la contabilidad, bueno, lo que necesitamos para ampliar y representar
ese acuerdo o ese pensamiento, ¿no? Pues es precisamente ver que exista una coincidencia o una relación entre lo que pensé y hice, ¿no? Eso es, a lo mejor un poquito filosóficamente hablando, materialidad es la correlación o la coincidencia entre lo que pienso y hago. Entonces, si yo en un contrato establecí una voluntad, un objetivo, un objeto del contrato, pues entonces ahora debo de buscar los elementos que sean coincidentes y que acrediten o que representen ese pensamiento, ese acuerdo, ¿no? Eso pudiéramos decir que con eso pudiéramos estar acreditando la materialidad. Por eso para mí, como bien lo dices, me suena muy emocionante que hoy esté retocando la autoridad el tema de la contabilidad, porque nos hace regresar a la reflexión de qué efectivamente es la contabilidad desde el punto de vista financiero y cómo la autoridad lo ha adoptado para efectos del cumplimiento tributario. Claro, Emilio, es súper importante. Es importante que los chicos que nos puedan llegar a escuchar entiendan la responsabilidad que lleva a hacer contabilidad. No es nada más cargarle y abonarle a lo loco. Es una responsabilidad porque esto tiene efectos fiscales y si te equivocas, pues cualquier cálculo que se haya hecho en materia fiscal, pues va a sufrir daños si está mal hecho el registro que tú hiciste, se queda guardada 5 años por lo menos a disposición del fisco y pues nos ayuda a demostrar materialidad, ¿no? A poder decirle al fisco, oye, yo actué de buena fe, aquí está mi contrato, aquí está mi contabilidad, aquí están mis auxiliares de almacén, porque también dentro de la contabilidad pues está como obligación o forma parte de la contabilidad el control de almacenes, ¿no? Entonces es súper importante que la persona que nos ayuda con contabilidad, nuestros auxiliares y nuestros contadores estén conscientes de la magnitud de responsabilidad que tiene la elaboración de la contabilidad. Si bien es simplemente registrar en números lo que sucedió con la entidad o en la entidad. Entonces es muy importante, qué padre que lo retomen. Me parece muy bien porque esto le va a dar un impulso nuevo a nuestra carrera, ¿no? Yo siento que muchas gentes o muchos estudiantes siempre están enfocados mucho a querer ser fiscalistas, lo cual me parece perfecto, pero definitivamente la base de cualquier cálculo fiscal es contabilidad, y entonces es muy importante que se preparen para poder hacer contabilidad de calidad como la que tenemos que ofrecerle a todos nuestros clientes. Entonces, Emilio, es súper importante que la contabilidad para el cumplimiento tributario. Me imagino que no cumplir también en este aspecto cuesta, ¿verdad? Y que hay represalias o hay alguna multilla por ahí para quien no lo hace bien o quien no lo está llevando a cabo. Así es. Mira, hoy en día el cumplimiento tributario, yo en lo personal he considerado que está sentado, antes yo decía 4, hoy yo ya identifico a 5 pilares del cumplimiento tributario. Y quisiera referirme rápidamente a esos 5 pilares del cumplimiento tributario. Uno de ellos es la materialidad, el cual acabamos de decir que la misma contabilidad nos puede llevar a cabo a la representación de esa materialidad con registros descriptivos y analíticos, ¿no? Hoy en día vemos hasta la misma autoridad perdida en que quiere fotografías, pero no, la fotografía no es el único medio para acreditar la materialidad. Yo puedo acreditar la materialidad a través de hechos ya consumados, ¿no? Sí, oye, ¿quieres que te acredite que efectivamente construí un edificio? Pues ahí está el edificio, ahí está la representación del edificio y no necesariamente te debía haber puesto fotografías de su construcción. Entonces, hay 9 maneras que la ley civil reconoce como pruebas y no nada más las fotográficas. Entonces, el primer pilar que yo considero en el cumplimiento tributario es la materialidad, es decir, que nuestra contabilidad a través de esa descripción, de ese sistema descriptivo y analítico, nos pueda acreditar la materialidad. Y tan es así que, por ejemplo, uno de los artículos que se relaciona con la materialidad es el 69B precisamente. Y nos dicen, si tú no acreditas la existencia empresarial, yo considero que tú estás realizando operaciones inexistentes. Oye, ¿y cómo lo acreditas? Pues porque no cuentas con activos,
no cuentas con personal, no cuentas con infraestructura, no cuentas con capacidad material. Esos son los elementos de existencia de una empresa. Y si una empresa no existe, pues entonces todo lo que sea consecuencia de operación de esa empresa, pues sería operación inexistente. Y cuando habla de que no cuentes con activos, pues entonces nosotros tenemos que recurrir a las normas de información financiera, tenemos que recurrir a nuestra contabilidad, porque podemos decir, no necesariamente mi modelo de negocio implica que yo deba de tener un activo propio, ¿no? Yo puedo tener un activo que no necesariamente sea propio o que lo esté usando y gozando como un arrendamiento y lo tenga que acreditar, y yo lo puedo acreditar a través de la contabilidad, a través de una contabilidad descriptiva y analítica. Entonces, con eso yo puedo acreditar que sí tengo la materialidad empresarial, y luego te dice que, pues si ese es por el lado de quien emite el comprobante, pero por el lado de quien recibe el comprobante también debe de acreditar la materialidad. ¿Cómo la acreditas? Bajo la misma metodología, ¿no? De decir, aquello que originalmente se tuvo en el pensamiento, ¿cómo lo represento físicamente? Es decir, aquello que yo pacté en los contratos, ¿cómo lo materializo en hechos? Si yo arrendé, bueno, pues ahí está el local arrendado. Si yo compré mercancía, pues ahí está la mercancía. Oye, pero ya no la tienes. Ah, pues es que ya la vendí y aquí está la venta. Entonces, el reto que sería para la profesión contable es precisamente establecer una metodología para acreditar este pilar de materialidad. Otro pilar de cumplimiento tributario sería la razón de negocio, que también nos trae un poquito vuelto loco. Y la razón de negocio a veces se confunde como la cláusula antiabuso, pero no es una cláusula antiabuso. En realidad se llama cláusula antielusión. ¿Qué significa? Que bien, si tenemos economías de opción, eso significa que yo puedo ejercer alguna opción que me permita la ley. Lo que se le ha agregado como acotamiento a esas opciones fiscales es precisamente cláusulas antielusión. ¿Qué significa esto? Dice, sí, tú puedes elegir ese régimen fiscal, tú puedes elegir esa alternativa fiscal, pero debes de tener una razón de negocio. Esa razón de negocio se llama cláusula antielusión, en donde debemos de acreditar que el beneficio económico razonablemente esperado sea mayor al beneficio fiscal. ¿Cómo lo acredito, no? Y dice el propio 5A del Código Fiscal de la Federación, lo vas a acreditar con información contemporánea relacionada a la operación. Eso está insertado dentro de la definición de cómo podemos acreditar el beneficio. ¿Y qué es la información contemporánea? Pues la información financiera presenta dos características: la de presentación de información financiera y la de revelación. Entonces, hace rato comentabas que la información financiera puede ser cuantitativa, o sea, números, pero también la información financiera es cualitativa a través de la revelación, y esa revelación regularmente la vemos en las notas a los estados financieros. Entonces, las notas a los estados financieros es información cualitativa, y los mismos estados financieros, que es producto de la información financiera, es la representación cuantitativa. Entonces, ahí tenemos, es el otro pilar, que es la razón de negocio. Luego viene otro, que es la sustancia económica, y que ahora la autoridad lo ha incorporado bajo una facultad a la autoridad de poder determinar actos simulados, ¿no? Y la misma norma de información financiera, nuevamente, nos dicen en un postulado de normas de información financiera, también llamado sustancia económica, nos dice que para el registro de las operaciones debemos atender a al fondo o a la naturaleza de la operación y no a su forma jurídica. ¿Qué nos quiere decir la norma de información financiera? Que debemos de llevar a cabo el registro no por el acto simulado de la forma jurídica, sino en su verdadera naturaleza. Entonces, eso es un pilar financiero, pero también que la autoridad lo está tomando en cuenta ahora a través de una facultad de la autoridad de poder determinar operaciones simuladas. Tenemos un cuarto pilar del cumplimiento tributario relacionado con la información financiera o la contabilidad, que es el valor razonable, o lo que en normas de información financiera se llama como el valor económico más objetivo. Y quizás eso nos puedes decir mucho. El valor económico objetivo, es decir, el que está determinado bajo los principios de libre mercado y libre competencia. Es decir, sin que alteremos el valor económico objetivo,
nosotros debemos de registrar la operación, más cuando son por partes relacionadas. Luego entonces el valor razonable vendría a ser otro pilar del cumplimiento tributario. Y el quinto que yo he agregado, que también está inspirado en las normas de información financiera, pues es el de la transparencia, ¿no? El de la transparencia, donde en normas de información financiera se llama revelaciones, ¿no? Entonces, la revelación suficiente es aquella información no cuantitativa, cualitativa, que es importante para el usuario de la información financiera. Y dice el fisco, pues yo también voy a agarrar eso, lo voy a agarrar como para efectos fiscales, y ahí es donde ha encajonado obligaciones como la de revelación de esquemas reportables o como la de integración de información para identificar al beneficiario controlador, ¿no? Entonces, yo creo que estos 5 pilares están inspirados en la información financiera, y lo único que tenemos que hacer es entender qué dicen las normas financieras y poderlas adaptar a lo fiscal y poder entender y saber cómo poderlo documentar. Entonces, es materialidad, razón de negocio, sustancia económica, valor razonable y transparencia. Emilio, incluso este año se puede poner notas a los estados financieros que estás haciendo en la declaración anual. Eso es algo que antes no sucedía y que ahora nos lo está permitiendo la autoridad. A lo mejor en muy poco espacio, pero podemos tener anotaciones y revelaciones en los estados financieros que le estamos presentando. Me parece sumamente interesante cómo ha tratado de amarrar la idea fiscal con lo que obtenemos de una buena contabilidad. Es interesante, me encanta. Y pues eso nos va a hacer que nos capacitemos más y que nos preparemos más para tener información financiera de calidad y nos lo tomemos más en serio y no sintamos que no es tan importante como lo fiscal, porque definitivamente es importantísimo. Sí, mira, otra de las características de la información financiera que vemos plasmado hoy en la declaración precisamente de las personas morales ahora del ejercicio 2022 es que nos piden ya no nada más los estados financieros y sus notas, ¿no? Que pueden ser información cualitativa, sino que nos hablan de comparabilidad, porque nos dicen, preséntame información del 2022 y del 2021. Y casualmente, normas de información financiera dice, pues la información financiera es aquella que le permite al usuario evaluar el comportamiento económico financiero de la entidad para determinar si es estable o es vulnerable. En otras palabras, puedo yo determinar cuál es el perfil de riesgo de la entidad, si pone en riesgo o no el negocio en marcha. Bueno, el fisco lo que está haciendo con esta declaración anual, donde además te la piden comparativa, pues simplemente es aplicar una de las características de la información financiera, como es la comparabilidad. Aparte de la confiabilidad, de la veracidad, etcétera, una de las características es la comparabilidad. Y bueno, yo no me quisiera adelantar, pero estamos ante un cambio de paradigma de la nueva fiscalidad en el futuro, donde ahora ya no nos van a detectar inconsistencias de los CFDI con las declaraciones, sino nos van a detectar inconsistencias entre la información financiera, los CFDI y lo que tengamos en las declaraciones. Entonces, eso para mí sí representaría un cambio de paradigma tanto en la profesión contable como en la fiscalidad. Sí, la verdad es que se va a poner muy interesante. Sí. La importancia, sobre todo, de mantener un criterio cuando estás contabilizando. La unificación de los criterios cuando son varios contadores en una sola empresa va a ser importantísimo porque para poder comparar tenemos que seguir el mismo criterio siempre. Tratar de que sean firmes los criterios y no estarlos cambiando. Entonces, eso va a darnos un buen rato de trabajo a todos los contadores, por si tenían miedo de quedarse sin chamba, porque ya las declaraciones se van a hacer solas, vamos a tener bastante trabajo contable, ¿no? Emilio. Mira, quiero agarrar ese término que acabas de señalar de trabajo, porque el fisco ya nos los venía anticipando desde el 2014, cuando en el Código Fiscal de la Federación dice, ¿sabes que ahora la contabilidad debe ser electrónica? Entonces, nos estaba preparando desde el 2014 diciéndonos, oye, ahora la contabilidad debe ser electrónica y ojo, también puedo llevar a cabo revisiones electrónicas. ¿Qué significa? Que dice, bueno, vamos a meternos al mundo del análisis de la información financiera para determinar tu perfil de riesgo o tu estabilidad o tu comportamiento económico financiero
pues no lo vamos a hacer de manera rutinaria, ¿no? Tendríamos que meterle tecnología. Y creo que ese es otro punto de reflexión para la profesión contable, de decir, si la autoridad para efectos de fiscalidad está usando la tecnología y desde el 2014 nos dice que la contabilidad la quiere electrónica y que podría llevar a cabo revisiones electrónicas, pues el contribuyente tiene que entender las reglas del juego. Y las reglas del juego es que la información financiera se debe generar con tecnología. De otra manera, pues como lo comentabas hace rato, ¿no? Sufriríamos las consecuencias, que pueden ser con sanciones, multas, porque quedamos desfasados, ¿no? O podemos inclusive incurrir en consecuencias sustantivas como diferencias de impuestos, por no tener el contribuyente la verdadera información financiera y puede generarte pagos en exceso o pagos deficientes, ¿no? Entonces, yo creo que la regla del juego marcado desde el 2014 nos lo dijo el fisco, ¿no? Sí le voy a entrar a la fiscalidad, a un nuevo concepto de fiscalidad, pero con tecnología. Emilio, la profesión contable nunca se va a acabar. Hay miles de áreas en las que nos podemos desarrollar. Bueno, a lo mejor no miles, pero sí hay muchas áreas en las que nos podemos desarrollar como contadores. Siempre que la gente joven se acerca a mí a preguntarme que si es cierto que vamos a desaparecer, yo siempre les comento que en materia fiscal a lo mejor algún día la autoridad logra hacerlo tan perfecto que no nos necesite. Sin embargo, pues podemos desarrollarnos en otros campos y, por ejemplo, con esta plática que hemos llevado a cabo, nos damos cuenta que la contabilidad va a ser una área de especialización importante de ahora en adelante. Siempre lo ha sido, pero de ahora en adelante va a ser muchísimo más importante ser un buen contador de pólizas. Sí, efectivamente, la profesión contable yo creo que tiene mucho que dar. Quizás con lo que ha dicho la autoridad de que ya no requieren contadores para llenar declaraciones, quizás hasta cierto punto podría estar de acuerdo. Pero ahorita con estos requerimientos de análisis de información financiera, de preparación de información financiera, que además tiene que ser sistemática y estructurada, pues definitivamente no la podría hacer alguna otra profesión que no fuera un contador público. Quizás lo que estamos haciendo o viendo es un cambio de paradigma, a lo mejor haciendo cosas que antes no hacíamos, ¿sí? Vamos a dejar de hacer cosas que antes hacíamos. Hoy estaremos haciendo nuevas cosas o de otra manera, ¿no? Ya comentábamos de que la contabilidad ahora es electrónica y a lo mejor ya no tendremos que hacer el registro manual, ¿no? De las pólizas, sino que ahora nos tendremos que tecnificar a través del manejo de la información financiera a través del sistema. Definitivamente la profesión contable creo que tiene muchas maneras de permanecer en el tiempo y muchas áreas de oportunidad. Está lo financiero, lo fiscal, lo de recursos humanos, costos, finanzas, ¿no? Muchísimas áreas y esa es la ventaja de esta profesión que es multifuncional. Pero la contabilidad o la carrera que tenemos afortunadamente tiene muchas áreas de desarrollo, muchas áreas en las que nos podemos sentir plenos y podemos hacer un buen trabajo. Lo importante es prepararnos para ello, Emilio. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Rosy, contigo. Entonces, amigos, pues estamos llegando ya al final de esta cápsula. Esperamos que les sea de utilidad los temas que aquí tocamos. Los invitamos a que todos los días sigan capacitándose, sigan aprendiendo. Nunca se acaba el aprendizaje dentro de nuestra carrera y todos los días podemos ser mejores y todo es perfectible, como dice un buen amigo mío. Emilio, muchas gracias. Te agradezco mil, Sensei, que me hayas regalado de tu tiempo, que compartas tu experiencia con nosotros. Te quiero mucho, soy tu fan, para que después no me reclamen que no soy fan. Soy fan de todos mis compañeros de la Comisión Fiscal porque son maravillosas gentes entregadas a la profesión y que siempre están dispuestas a apoyarnos. Gracias, Emilio. Gracias, gracias, gracias. Al contrario, muchas gracias y felicidades por esta nueva función dentro de las cápsulas que han sido excelentes. Muchas gracias, Emilio, a ti por confiarme el proyecto. Amigos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un gusto haberlos visto por aquí. Claro. Agradecemos a nuestra conductora Rocío García Michelena por el excelente desarrollo de esta entrevista. A nuestro presidente como invitado del día de hoy, el contador público certificado Emilio Ávila Muñoz, presidente de la Comisión Fiscal Regional Zona Noreste y también contador público, socio director de Ávila y Compañía,
contadores y abogados. También es contador público certificado con especialidad en impuestos por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además, es maestro en fiscal por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y socio del Colegio de Contadores Públicos de Nuevo León. Doctorante en impuestos por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Como siempre, su opinión es la más importante. Lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales y comparta la información que aquí le presentamos a través de las cápsulas informativas de la Comisión Fiscal Regional Zona Noreste. Nos vemos en nuestra próxima emisión.